Un saludo muy grande a nuestra audiencia, estoy muy contenta. Mi nombre es Cecilia Marras, de Yo Soy Digital Chile. ¿Y por qué estoy contenta? Porque tenemos una linda invitada de Trinidad que la va a presentar ella misma con todos los honores que nos encantaría que ella reciba en el día de hoy en este grupo de amigas, tomándonos casi un tecito comentando esta literatura. Y quiero saludar a nuestros nuevos seguidores en Instagram, que esta semana tuvimos nuevos seguidores. A Geróntala Munive, Universo del Adulto Mayor, Fundación Maestros Sin Fronteras y Adultos Mayores Mejores. Un abrazo tremendo, grande, gracias por seguirnos, por compartir con los residentes, en el caso de la gerontóloga con sus pacientes, que puedan disfrutar de esta literatura entretenida que Trini nos trae, el análisis de Gabriela, Viviana, como nos enseña a tomar esta lectura de estos libros, y hoy día vamos a tener una mirada especial de Isabel Crespo con su trayectoria, y nos van a deleitar todas nuestras amigas acá con sus críticas. Un saludo muy cariñoso a nuestra Elda Audicio de Argentina, que ella a su vez multiplica toda esta experiencia con todas sus amigas allá en Argentina. A Isabel Mejía, muy amorosa, gracias por tus comentarios. Trini ahí siempre está contestándote, y a nuestra querida Ilka Sosa, que esta semana conversé con ella, le mandó un saludo a la Gaby, pues sabía que estaba resfriadita, que ella también comparte con sus amigas todos nuestros cuentos. Así que un abrazo muy grande a todas, gracias por acompañarnos, y ahora le doy la palabra a Trini, porque este cuento se ve simple, pero muy entretenido. Adelante, Trini. Bueno, buenos días a todos, a todas. No voy a decir otra cosa más, pero sí referirme al cuento que vamos a conversar hoy día. Se trata de un autor británico, nacido en 1874 en París y muerto en Niza el año 65. Murió bastante solo, afectado incluso por un supuesto Alzheimer, pero durante su vida escribió profusamente y nos dejó una literatura con registros muy distintos, pero que reflejan la época y también su sociedad, que podríamos también perfectamente analizarla con las nuestras. Y el cuento que voy a leerles hoy se llama Cosas de la Vida. Perdonen, antes de eso quiero presentarles a Isabel Crespo. Ella es boliviana, socióloga, una gran amiga y una gran lectora con un análisis además desde su perspectiva profesional, pero también personal. Y me encanta que tengamos una amiga boliviana en esta oportunidad y que conozcamos también a gente de mi otro país, a quien quiero muchísimo. Entonces sí, ahora voy a Cosas de la Vida. Henry Garnett era corredor de la bolsa. Antes de irse a su casa a cenar jugaba bridge. Sabía perder y cuando ganaba atribuía el mérito a la suerte y no a su habilidad. Ese día cometió un error impropio en él. Estaba irritado. Terminó por dejar el juego y los amigos preocupados lo abordaron. Uno era un abogado de Estado, otro un funcionario del Ministerio del Interior y un cirujano eminente. Confesó que se encontraba en una situación difícil y que les agradecería buenos consejos. Garnett quería a su mujer y adoraba a sus hijos. Tenía dos hijas mujeres, una de 16 y otra de 12, y un varón, Nicolás Nicky, su debilidad. Medía 1,88, era delgado pero fibroso, espalda ancha, elegante, honrado, abierto y virtuoso. No era tímido, pero tenía una modestia que resultaba muy atractiva. Era de trato fácil, educado, alegre y moderado. Jamás había dado quebraderos de cabeza a sus progenitores. Buen alumno y con dotes inesperados para el tenis. A los 18 años fue a Cambridge y su padre acariciaba una ambición mayor, verlo jugar en Wimbledon. Henry tenía muchos y buenos amigos y un día coincidió con el coronel Brabazon, quien le propuso que lo mandara al torneo de primavera de Monte Carlo. Él iba como capitán del equipo inglés.
Su padre sostuvo que Nicky era muy joven y que él se quedaría muy intranquilo sin que nadie lo cuidase. No pudo evitar comentarle a su mujer la conversación con Brabazon. Perdonen, se me había ido la imagen. La conversación con Brabazon y le sorprendió que ella no se opusiera con la firmeza que se esperaba. Al día siguiente, su madre se fue de lenguas al escribirle a Nicky, contándole lo sucedido. Un par de días después, Henry recibió una carta de su hijo. Este estaba fuera de sí por la emoción. Naturalmente que él se lo recriminó a su mujer. Me has puesto en un buen aprieto. Así todo se dio. No obstante ello, hubo 3 advertencias del padre intransigente que no podía callar. Hijo, no apuestes, no prestes dinero a nadie y no te relaciones con ninguna mujer. No se me olvidará, se lo prometió Nicky. Nicky se desempeñó bien, pero no ganó. El torneo concluyó y al día siguiente tenía que regresar a Londres. Se celebró una cena oficial para los jugadores y después se fue al Sporting Club con todo el grupo. Mientras se tomaba un trago, le hicieron ver que no podía irse de Montecarlo sin haber probado suerte. Se sacó un billete de 100 francos del bolsillo y lo puso en el número 18 con timidez. No dio crédito cuando la bolita cayó en ese número. Su ganancia sumaba 7.000 francos. Una mujer desconocida que estaba al lado le sonrió y le pidió prestados 1.000 francos. Le indicaron que los diera por perdidos. Probó suerte otra vez, pero en definitiva le entregaron un montón de fichas y las cogió con manos temblorosas, pero no tenía la intención de seguir jugando con más francos. Curiosamente, la mujer le devolvió el dinero y luego no solo entablaron conversación, sino que se tomaron una champaña juntos y luego decidieron tomar un taxi retirándose cada uno a sus respectivos hoteles. En el auto, él la besó. Supo que estaba casada, su marido trabajaba en Marruecos y ella había ido a Montecarlo por unas semanas para cambiar de aire. Lo invitó a ver la foto de su hijito en su hotel. Tan pronto como entraron en la habitación, ella lo besó en el cuello y en los labios. Nunca lo habían besado con tanta pasión. Una vez más, el consejo de su padre se le pasó un instante por la mente, pero enseguida se esfumó. Tenía el sueño ligero y al cabo de unas 3 horas despertó desorientado. Vio a su amiguita acercarse a su chaqueta. Con mucho sigilo metió la mano en el bolsillo interior y sacó el espléndido fajo de billetes del que Nicky se sentía orgulloso. Reprimió un impulso incontenible de saltar de la cama y agarrarla, pero la sorpresa le hizo guardar silencio. Al lado de la ventana había una mesilla con una cineraria en un tiesto. Cogió el tallo y dejó los billetes en el fondo de la maceta. Era un escondite excelente. La maldita Furcia era una vulgar ladrona. Se acostó al lado y se dispuso a dormir. Le enfurecía que estuviera descansando tan fresca mientras él pasaba un mal rato. Aprovechó entonces con el corazón desbocado en recuperar los billetes. Los agarró firmemente y volvió a colocar la planta en su sitio. Había pensado comprarse con ese monto su propio coche. Ya le parecía que su padre era un tacaño por no regalárselo. Se vistió sin hacer mucho ruido. Solo el ruido de la llave la despertó pidiéndole un beso. Eres un chico encantador y un amante maravilloso. Nicky pudo regresar a su hotel, echó un vistazo a los billetes, los contó 2 veces y advirtió que no solo había cogido su dinero, sino también los ahorros de ella. Se arrellanó en el coche y soltó una carcajada descomunal. A su regreso a Londres, no cabía en sí de gozo. Con ojos inocentes le comentó a su padre que sus consejos no fueron del todo acertados. Y esto fue lo que Henry Garnet contó a sus amigos en la mesa de bridge. No le hizo ninguna gracia que sus 3 compañeros estallaran en risotadas. Henry manifestó: el destino no tiene ningún derecho a jugarnos estas malas pasadas.
Al fin y al cabo, los consejos que le dieran buenos. En mi opinión, le dijo el abogado, tu hijo ha nacido con suerte y a la larga eso es mejor que ser rico o listo. Como en otras oportunidades, les leí un resumen. Traten de ir al cuento original porque es sabrosísimo y nos deja pensando en una serie de posibilidades. Y también en la vigencia que podría tener este cuento hoy día. De hecho, creo que es así. Aún hoy nos encontramos con este tipo de padres tremendamente protectores, muy posesivos de lo que hacen sus hijos y con muy poca confianza hacia el desenvolvimiento que podrían tener ellos en el medio, ¿no? Pero Samuelson Mogan tiene un talento especialísimo en observar el significado de los gestos, las miradas. Estoy solamente pensando en la conversación que tuvo con su mujer una vez que advirtió que a ella se le había escapado, más bien le había comentado esta posible invitación que le hacía el señor Brabazon, ¿no? Pero ahí ya deja sobreleer la interpretación que puede tener él sobre las mujeres. Hoy día, díganme si nosotras mismas no nos vamos mil veces de boca y ella creo que ni siquiera se arrepintió del hecho. Es más, yo creo que lo saboreó y desafió al marido, ¿no? Pero yo quiero plantear simplemente eso, dos preguntas como para poder empezar a conversar, ¿no? Una es, ¿cómo nos veríamos nosotros ante una situación así? Y por otro lado, eh, ese hijo que podría perfectamente representar a cualquiera de la generación de hoy, ¿no? Desafiante quizá, incluso con un comentario que me resultó curioso, ¿no? Que el padre era un tacaño porque no le regalaba el auto. Aún hoy ese tipo de comentarios se oyen. Entonces, mi segunda pregunta es esa, ¿no? Bueno, ¿qué, qué habría hecho la mujer también ante, ante el mismo hecho? Yo con esto quiero pasarle el micrófono a Gabriela para que escuchemos también su mirada, su opinión. Gabriela. Gracias, Tirini. Mira, yo creo que este joven no hizo nada que la mayoría de los jóvenes no hubiera hecho, que es seguir sus propios pasos, desobedecer las órdenes paternas y en el fondo tiene que ver con la necesidad de cada generación de vivir sus propias experiencias. Y en este sentido quiero remitirme al concepto suerte, que está como muy presente en el texto y que me parece que es otro protagonista. Por una parte, el padre jugaba, ¿ya? Y el hijo siguió sus pasos jugando, de tal manera que el padre puede haber sido un modelo inadvertido para el hijo, como suele suceder. Por otro lado, el juego del padre es un juego más intelectual, de mayor esfuerzo, de mayor elaboración que los juegos a los cuales se sometió el hijo en el casino. Ahí hay como una pequeña diferencia, pero tenemos este tema del juego transversal y de la suerte. Acuérdense que el padre a sus amigos cada vez que ganaba les decía que era suerte. Ahora, él usaba la suerte como con cierta modestia, o sea, como diciendo, no soy yo, no son mis habilidades, es que soy suertudo, ¿ya? Y el hijo tuvo suerte según los amigos, ¿ya? Suerte en el sentido de que no se expuso a consecuencias negativas horribles que le pudieron haber traído sus transgresiones, ¿ya? Pero suerte al fin. Ahora, me da la impresión que el argumento gira en torno a este concepto y, por otro lado, es probable que, o podemos pensar que todos los protagonistas son personas de suerte. ¿A qué me refiero? A que son personas situadas en un medio muy lleno de oportunidades
financieras, sociales, educacionales de todo tipo, y que sabemos que no están distribuidos por igual en la población, sino que se concentran en ciertos sectores. Entonces, en ese sentido, estas personas son todas personas de suerte desde el momento que la fortuna o que el azar los pone en cierto lugar, ¿ya? No obstante, quiero hacer como una precisión psicológica sobre este concepto. En psicología es muy importante a qué atribuyes tus acciones o los resultados que logras, o las causas de los éxitos y los fracasos, ¿ya? Y hay toda una clasificación de esto que se llama atribuciones, que no es menor, o sea, las explicaciones que nosotros damos a los hechos tienen efecto en cómo nosotros nos comportamos, cómo seguimos subsecuentemente actuando. La suerte es un pésimo, pero es pésimo factor atribucional. Atribuirle los éxitos a la suerte o lo que ocurre a la suerte lleva a que la persona no tenga ningún control. La suerte es absolutamente externa, no tiene nada que ver con las propias capacidades, con el propio esfuerzo, como parece ocurrir en el caso del hijo. O sea, el hijo era, digamos, una persona, pese a ser muy meritoria, los resultados que logró de su acción extraagresora son atribuidas a la suerte, y la suerte le fue favorable. Y como le es favorable a muchas personas, hablo de suerte como atribución de causalidad. No hablo de suerte en el sentido que lo dije antes, sino que es un azar de factores que tú objetivamente no controlas, como el sitio donde nace, que te ponen determinados, ¿ya? Hablo de la suerte como atribución de resultados. Y así como la suerte en un minuto es favorable, después puede cambiar, sin que las personas tengan nada que hacer frente a ello. Eso. Ese es mi comentario. Le paso la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Como siempre, me encantan tus aportes desde la psicología porque clarifican muchísimo, y Trini con su narración tan agradable. Sí, yo creo que siguiendo tu pensamiento, creo que el autor respalda el tema este de la suerte cuando titula Cosas de la vida, ¿no? Como cosas que pasan y que van a pasar indefectiblemente, como si realmente el ser humano no tuviera una posibilidad de decidir o de elegir frente a las situaciones, y todos estos factores que vos mencionabas y que intervienen en nuestras situaciones. Siempre pido perdón porque cuando me toca hablar aparece el pajarito acompañándome, pero es parte de mis cosas de la vida. Y yo pensaba justamente cuando Cecilia habló de nuestro público destinatario, los adultos mayores, que somos padres, que hemos tal vez transitado por situaciones similares, ¿no? La capacidad que tiene el autor de describir el conflicto, ¿no? Que es lo que desata toda la narrativa, que es esa cosa de permitir o no permitir a mi hijo crecer. Que creo que en última instancia estamos hablando de que este joven creció con esa experiencia, ¿no? Y se maduró. Un joven que había crecido muy protegido, muy cuidado, en los mejores colegios, en un hogar acogedor, y que de repente, ¡pum!, Monte Carlo, ¿no? Que sabemos, siempre nos hablan de Monte Carlo como el lugar de las grandes tentaciones, que es una palabra que me acompañó mucho en la lectura. Y cómo creo que además de todas las descripciones que hacen del muchacho, que era muy atractivo, muy honrado, era muy inteligente, astuto y cauteloso. Porque primero él a su padre le responde: tendré en cuenta tus consejos. No le dice: seguiré a pie juntillas tus consejos. Lo cual, cada vez que aparecía la tentación, él pensaba: no, pero yo le prometí recordarlos, ¿no? Y
y que además no cae desmesuradamente en esas tentaciones. Las transita, pero con un grado de inteligencia y de cuidado. Entonces, me parece, después voy a hablar un poquito más del tema del desarrollo de la narrativa que me impactó mucho. Y si bien es un autor que habitualmente es lineal, ¿no? Sus narrativas son... yo he leído que él siempre decía que no tenía esos subtemas o esas sorpresas subyacentes que podía tener un Chekhov, por lo cual, como en algún momento mencionó Isabel antes de iniciar el programa, sí fue considerado por sus novelas un autor menor, o no un gran autor, un gran literato, pero sí muchos críticos lo empiezan a valorar a partir de sus cuentos. Y les quería presentar a 3 amigos que se vinieron desde Argentina. No sé si se ve bien. Este libro, estos 3 libros que tengo aquí, así como mencionaba Gaby, que se encontró con Somerset Maugham a través de sus papás, en mi caso pasó exactamente lo mismo, y como cosas de la vida, tuve un acercamiento muy temprano a Somerset Maugham, que creo que no estaba preparada para leerlo. Estos libros son de 1944 y 1947, por eso me gustó mostrarlos, porque no están disponibles en cualquier librería. Como vimos en este que todavía conserva la cubierta, hasta la estética de la portada, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención y que, bueno, las casualidades no existen, 2 pertenecen a la editorial Zigzag, que me han contado que ya no existe, pero que fue muy importante durante un largo periodo en Santiago de Chile. Así que bueno, los encuentros, bueno, acá tenemos chilenas, bolivianas, argentinas, y así también pasa con la literatura, ¿no? Desde un autor británico va llegando a distintos países, editado y publicado por distintas editoriales, y nos permite seguir creciendo como al personaje, tal vez no transgrediendo tanto, pero sí creciendo como el personaje del cuento. Bueno, con alegría me toca darle el micrófono a Isabel. Gracias, Viviana. Quiero agradecerle a Cecilia y al grupo de Yo Soy Digital Chile por permitirme participar con ustedes en estas conversaciones que me parecen curiosas porque a partir de la literatura están transmitiendo un análisis literario, pero sobre todo vivencial, ¿no? Como cada una de ustedes, y por lo tanto cada lector, analiza y se apropia del texto desde su experiencia, desde su situación de vida, desde su edad, su género, su nacionalidad. No creo que en este caso el ser boliviana me haga distinta en cuanto a analizar, porque es un tema bien universal, ¿no? Una de la relación entre padres e hijos, de la relación de cómo se establece la jerarquía entre el padre y el hijo, o cómo el padre pretende establecerla y cómo los hijos nos hemos disparado nosotros en nuestro momento y nuestros hijos a su vez hacen lo mismo. Una de mis hijas, tengo 3, Andrea, que es abogado, que tiene 2 hijos de 25 y de 19 años, siempre cuando pasa algo les dice, ustedes van a vivir su vida, ustedes, nadie más que yo no puedo vivir la vida de ustedes, sino cada una. Yo les puedo decir, pero nada más, aprenderán, no aprenderán, ya es eso. Y esa es la historia, ¿no? De este cuento, que está narrado de una manera muy ágil, muy entretenida, con esa ironía inglesa, fina, sutil, sin pretender ser demasiado didáctica, pero que no la lee con gusto. La primera impresión que me queda de este libro es cómo el autor, claro, un señor de mediados de fines del siglo XIX y principios del XX, básicamente, pone como en dos lugares, ¿no? Lo que se llamaría unas oposiciones binarias. El padre
es un hombre de experiencia, con una posición económica lograda, una familia establecida, pero más bien conservador, ¿no? Un conservador, él va a tomar el café mientras, o el whisky, o no sé qué tomaban los ingleses en ese época, un gin seguramente, mientras la mujer está en la casa. El padre valora más al hijo, no porque sea más bueno o no, porque el cuento no describe la personalidad de las hijas, son unos personajes ni siquiera secundarios, así de telón de fondo. En cambio, claro, el chico es descrito, el hijo es descrito con todos los valores físicos, es decir, un atleta, alguien sensacional, del que casi uno se quiere enamorar, porque el tipo es precioso, atlético, delgado, alto, una postura interesante que me pareció extraordinaria. Entonces hay ahí el padre y el hijo, los dos polos opuestos, los dos polos que se encuentran en ese proceso educativo. Y claro, el chico que es descrito por el autor como alguien dotado de todas las virtudes, sin embargo, claro, es un ser humano nada más, ¿no? Es un fin de la adolescencia, digamos, y se encuentra en un panorama de suerte, de participar en un torneo en el que en realidad no le tocaba porque no tenía la experiencia suficiente como tenista. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, y en eso discrepo un poco con Gabriela, es que es un conjunto de casualidades, ¿no? El padre se encuentra con el que se ocupa del equipo que va a representar al Reino Unido en Monte Carlo en un torneo de tenis, casualmente dos de los que iban del equipo tradicional del Reino Unido en tenis no van a participar y casualmente lo invitan al hijo a que participe, aunque no tenía la experiencia de tenista suficiente. Casualmente van sucediendo los hechos, se encuentran con unos amigos, le hablan del casino, lo llevan al casino, casualmente él gana plata, casualmente va, ¿no? Todo se va rápidamente encadenando, lo cual es lógico en un libro que tiene una relativa tamaño, dimensión. Pero ahí yo discrepo con Gabriela en que el azar no es una... Gabriela ha hablado de la suerte como una cosa que no debe justificar o orientar las experiencias de las personas, pero yo sí creo que el azar es un hecho presente o una categoría presente en nuestras vidas. Por azar conocemos con el que nos hemos casado, por azar estudiamos algo, por azar, ¿no? Hay un libro cuyo autor no me acuerdo y anoche traté de acordarme, pero bueno, mala suerte, que comienza el libro o en el segundo párrafo que dice, nada es más real que el azar. ¿Cuánto de todo lo que hacemos es parte del azar? Parte de decisiones que no hemos tomado, ¿no? Por ejemplo, el chico era astuto, pero al mismo tiempo qué suerte, qué azar que la mujer con la que pasa la noche se duerma profundamente y él no, y entonces puede encadenar y llevarse el dinero. Entonces, eso me parece interesante, me parece que es lo que está como atando todos los elementos de esta historia. Y Trini dijo, ¿cómo nos veríamos nosotros, ¿no? En una situación así como mamás? Probablemente tendríamos un rol más aplicado, más ejercitado de nuestra posición de mamás en la familia. No seríamos alguien a la que le cuentan y entonces más o menos intenta participar y resolver el tema. Es un cuento de otra época, ¿no? Las hijas secundarias, la mamá, sí, casi un rol casual. Entonces, nuestra lectura de hoy sí es cierto, los hijos van a ser unas nuevas personas, simplemente en parte porque viven en otro mundo, pero un mundo consumista como el de esa época, ¿no? El chico soñaba con el auto, ahora pensarán en el PlayStation o en ir a, no sé, a Dubái o cualquier lugar así. Eso nomás, muchas gracias. Gracias, compañeras, aquí de análisis de estos cuentos que cada uno le da su toque. A mí me gustó mucho una cosa que dijo la Gaby, que
él sentía que la suerte, eh, él tenía suerte en todo, ¿cierto? Pero yo pienso que al final no era suerte, sino que él era hábil para jugar cartas. Porque una cosa es tener suerte y otra cosa es ser una persona astuta, hábil, imaginarse las cartas del otro según lo que estaban jugando. Bueno, y el hijo había sacado exactamente igual. Y yo me pregunto, ¿el padre le habrá pasado lo mismo? Prestó plata, fue a un casino, se le acercaron mujeres, eh, y luego pasó todo lo que pasó. Yo creo que cuando, y lo hemos visto en otros cuentos con este grupo de lectura, que como padres les traspasamos nuestros miedos, nuestras vivencias a los niños, absolutamente. Entonces, claro, criamos niños con nuestros propios miedos y es difícil. Tengo una hermana que tiene 6 niños y ella los larga a viajar, que se vayan a Alemania, a Canadá. Yo le digo, ¿cómo lo hace? Porque qué susto que ellos se hayan equivocado. Bueno, van con una tremenda referencia de todo lo que tienen y no tienen que hacer y gracias a Dios han estado dentro del marco posible humanitario, pero qué fuerte, una madre, como qué rico que esta señora llegó y le dijo, anda hijo, mira, está pasando esto, y el padre no, quería retenerlo, quería que no fuera, yo creo que por sus propias vivencias, obviamente, y a veces al revés, es el padre que quiere que vaya generalmente y la madre es el que lo quiere retener, eso es la experiencia que yo tengo. Y bueno, hablé de los miedos, los hijos tienen que crecer, sí o sí, qué cosa más difícil de soltarlo y decirle que se vayan. Pero bueno, es la ley de la vida. Y me quiero referir nuevamente a que la suerte no es un atributo, sino que es una habilidad para lo que sea, jugar, trabajar, relacionarte. Eh, yo sí he visto gente con suerte, yo pienso, ¿cómo va a tener tanta suerte y algún día se le tiene que acabar? Porque hace cosas no correctas en la vida, pero siempre nadie lo pilla. Yo siempre digo, bueno, algún día eso se tiene que acabar. Es como jugar por la suerte. Le devuelvo la palabra a Trini, a ver qué más nos tiene que contar. Bueno, qué buenos comentarios. Yo quiero remitirme al autor y que si bien yo creo que hay algo de referencia de él, me voy a la actitud con la que él asume también su propia literatura. Él desde muy niño quedó huérfano a los 10 años. Había perdido a su madre por tuberculosis y por un cáncer en el caso de su padre. Y él termina viviendo con un tío vicario que estaba acostumbrado a la cultura flemática de ser frío, de no demostrar cariño, de ser absolutamente inglés. Y él resintió tremendamente esa educación de parte de él, porque fue un periodo muy triste, muy solitario. Él tenía otros hermanos, pero vivió solo con él y se educó en ese clima. Y en el colegio, él, si bien era inglés, había nacido en París y sabía muy bien francés, por tanto tenía un dejo en su lenguaje afrancesado. Y en el colegio también sufrió algo de bullying, porque además de ese tono francés, era tartamudo. Entonces tendieron a reírse de él, pero su actitud defensiva fue el sarcasmo. Y es el sarcasmo que ocupa mucho este autor, porque él ve y critica mucho a su medio social con el sarcasmo. En este caso, este cuento pareciera ser una sátira, ¿no? Pero detrás de eso hay una crítica muy fuerte a la sociedad, a la aristocracia, a la forma de educar. Él no tuvo hijos. Sí, tuvo una hija con su primera mujer, pero bueno, después se acostumbró a ser un hombre solo. Hay que pensar además que, bueno, él tuvo que enfrentar también, con mucho menos dificultad que Oscar Wilde, el tema de la homosexualidad, pero así todo, él fue libre y la vivió con esa destreza. De hecho, su pareja durante tantos años lo tuvo que acompañar, porque él era un espía británico, entonces era su pareja quien lo acompañaba y actuaba como relacionador en el mundo profesional.
Él era apático, él vivía un poco a la defensiva con la gente. Entonces esto de alguna manera le generó una personalidad frente a con la cual él se relacionó ante el mundo, ¿no? Pero terminó solo, en gran parte por la hostilidad con que se relacionaba con los otros. Difícil su vida, su personalidad, pero fue un hombre que disfrutó enormemente escribiendo y creo que lo hizo con mucha maestría. Con respecto al mismo cuento, yo creo que en este cuento simplemente nos demuestra un hecho del que él aprovecha todas las aristas para analizarlo, criticarlo, juzgar en forma un poco más solapada, pero dejarle al lector la interpretación de los hechos. Y siempre hay quizás, ¿no? Una reflexión y quizás incluso un mensaje, ¿no? Dejen que los hijos hagan su vida finalmente, ¿no? Que tiene mucha importancia hoy día, ¿no? Más que nunca, quizás las amenazas de hoy son más fieras que las que tuvimos antes, pero no nos queda otra alternativa, no podemos seguir siendo papás protectores de hijos que ya asumieron una vida universitaria. Pero hasta el día de hoy lo vemos, ¿no? ¿Cuántas veces los padres van a buscar a sus hijos o a dejar a los hijos al metro sin dejar que ellos asuman su vida de una vez por todas, ¿no? Yo creo que este es un gran ejemplo bueno, hay que pensar que este cuento lo escribió hace tantos años, pero aún tiene vigencia. Entonces es perfectamente posible seguirlo leyendo, pero con otros ojos. Les recomiendo Servidumbre Humana y tantos otros cuentos que dejan ver también la actitud que tuvo, por ejemplo, el Imperio Británico con relación a la colonia. Esa es otra beta que tiene este hombre y que la aprovecha con una profundidad máxima. Y bueno, le cedo entonces la palabra a Gabriela para ir cerrando mi círculo. Gabriela. Gracias, Trini. Yo quiero cerrar con dos temas. Uno, que parece que no fui lo suficientemente clara. Quiero reiterar lo que dije a la suerte. Punto uno, yo no he negado ningún minuto el azar. O sea, partí diciendo que eran todos de suerte, puesto que por nacimiento fueron colocados en un medio lleno de posibilidades. Y en segundo lugar, me refería a la suerte como atribución de causalidad. Y es muy importante porque las atribuciones de causalidad se eligen. Las explicaciones son arbitrarias, son elegidas. La moderna psicología le da gran poder al ser humano para empoderarse. Ha estudiado cómo el ser humano tiene muchas más posibilidades de las que se piensa. Voy a poner un ejemplo para que quede súper claro. Ejemplo, un niño que se sacó un 7. Es muy distinto si el niño dice, oh, qué suerte tuve. Si él tuvo suerte, es la suerte, no es él, no es su esfuerzo, no es lo que él hizo. Si el niño dice, oh, me saqué un 7 porque fui muy inteligente, porque soy muy inteligente, vamos mejorando, ¿no? Pero tampoco el ser inteligente es algo muy controlable. Ahora, el ideal sería que él dijera, ok, me saqué un 7 porque me esforcé, porque estudié, porque me quedé en la noche estudiando un rato, etcétera, porque eso lo va a llevar a futuro a seguir haciendo lo mismo, puesto que atribuyó a ese factor su éxito. El que dijo se debe a la suerte, se va a sentar en un rincón a esperar buena suerte y no va a tener nada que hacer sobre su destino. Esto ha sido muy estudiado en torno también a la desesperanza, ¿ya? O al apoderarse como de los propios recursos. Eso es lo que quería precisar. Y en segundo lugar, quiero ilustrar cómo en el libro aparece el conflicto o la disonancia que le crea al hijo el estar transgrediendo, ¿ya? Él sabe que está transgrediendo, ¿estamos? Independientemente de todo el derecho a transgredir, que es joven, qué sé yo qué, pero eso, su conducta y
la prescripción que le hizo su padre entran en conflicto dentro de él. ¿Te fijas? Eso se llama disonancia. Y esa es una situación que los seres humanos no soportamos, no podemos andar con dos ideas contrarias o disonantes por la vida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que, cómo él soluciona esta disonancia? Es diciendo, pero es que yo le dije solamente que me acordaría de sus consejos, ¿ya? Entonces, de ahí que queda bien con las dos partes, pues, con su conducta transgresora a las normativas paternas y con la normativa paterna. Eso es cerrar la disonancia cognitiva que hay. Eso es, y con esto termino mi análisis y le doy la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Sí, yo creo que es un cuento que en toda su extensión habla del poder y del control, ¿no? Y cómo ese poder y control se dan según los distintos ámbitos. Yo, como siempre les digo, escritora aprendiz, leo los cuentos metiéndome en la trama para ver cómo nos narran, ¿no? Y yo diría, hablando de azar, que en este caso el autor no deja nada librado al azar. Porque hice una lectura, como yo llamo, tirando de la estructura narrativa, ¿no? A ver qué salía. Y él nos va llevando por distintos ámbitos, nos habla que este hombre viene de la City, donde trabaja en una compañía importante, va al club de bridge. En el club de bridge está todo bajo control, porque esos tres amigos que nos describía Trini y él se conocen desde hace mucho tiempo, entonces casi saben de antemano qué va a pasar en cada sesión de juego. Ahí está todo casi como un laboratorio controlado. Pero de repente aparece un factor que es el mal humor de nuestro amigo, el protagonista principal, que sacude a sus amigos porque ¿qué le pasa a este buen hombre? Que siempre fue tan amable, tan cordial. Y hay una palabra que me impresionó porque dice, habló con acritud. Qué terrible, ¿no? Si era tan amable, ¿qué le pasa que de repente se nos va al otro extremo? Y en ese punto veníamos de una narrativa liviana, linda, donde 4 señores jugaban al bridge y de repente aparece justamente el nudo de la cosa, el conflicto que dispara toda la otra narrativa, ¿no? Que nos lleva a otro espacio, que es el espacio familiar. Y ahí aparece esta madre, que yo creo que hubiera hecho exactamente lo mismo. O sea, en mi caso, ya en mi época, padre y madre tomábamos las decisiones en conjunto, ¿no? Pero si me hubiera visto en la posición de ella, hubiera asumido esa actitud mediadora, conciliadora, para que mi hijo obtuviera lo que yo consideraba importante, sin entrar en conflicto ni con el padre, ni con ella, ni nada. Y actúa muy bien la mamá, me parece. Sobre todo que hasta elige un género que era muy importante en la época, que es el género epistolar. El hijo no habla con el padre, le escribe una carta, donde muy cuidadosamente va puntualizando que lo entiende, pero que él sería cuidadoso con sus estudios. Ahí va de la mano con lo que nos decía Gaby, ¿no? Este chico era consciente que sus logros académicos tenían que ver con dedicarse a estudiar. Por eso dice, si voy al torneo, prometo redoblar mis esfuerzos para no perder nada. Y aparecen una serie de adultos, ¿no? Que también median, como es Bravazón, que habla con el decano. Bueno, se va armando toda la trama que arma el autor. Si bien dicen que es lineal, es una trama que tiene muchas puntas que van hacia distintos lugares. Y no conforme con habernos llevado por todos estos espacios, llegamos al torneo y de pronto nos encontramos en el Sporting Club, ¿no? Que es donde se desarrolla toda la temática. Y yo lo que veo que Somerset Maugham era conocedor porque habla del bridge, habla del tenis, habla del baccarat, es decir, conocía todos estos juegos, o si no, como a veces hacemos los escritores, investigaba para tener datos, porque habla de los movimientos en el tenis, de la forma de jugar en la ruleta, en el baccarat, etcétera, etcétera. Y
no, también digo, no conforme, porque siempre hay una apuesta un poquito más alta, hablando de apuestas, vamos al Knickerbocker, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, que es donde se encuentran a tomar ese champán que nos contaba Trini con la señora. Y este personaje de la mujer es muy interesante, porque ella estaba vestida discretamente, parecía una señora, aparentemente. El muchacho se deja llevar por su ingenuidad y por su falta de experiencia en la vida, pero demuestra que no es tonto. Porque frente a la situación de que ella le roba su dinero y lo esconde debajo de una planta, que está genial, porque levanta la planta y ahí guarda la planta. Era una ladrona avesada, ya sabía lo que hacía. Pero él la observa, descubre esta cuestión y recupera el dinero. Con tanta buena suerte, y creo que ahí sí el azar estuvo absolutamente presente, que además de lo ganado, como nos contaba Trini, se encuentra con 6.000 francos más. No tenemos idea del valor del franco en aquella época, pero parecía que no era un dinero menor. Y volvemos al ámbito familiar, donde Nick le cuenta a su papá toda su experiencia. Su papá se queda desolado porque le salió todo bien, habiendo contrariado todos sus consejos, y cierra nuevamente en el club de bridge, ¿no? Donde sus compañeros se ríen a carcajadas de este papá desconsolado y le dicen que indudablemente, además de todos los logros que tiene este muchacho, todos los dones que tiene mucha suerte y le va a ir bien en la vida. Es muy listo y le va a ir bien en la vida. Entonces, me impresionó este recorrido. Fíjense que en unas pocas páginas nos lleva, nos describe, nos ubica en distintos espacios y nos hace sentir que estamos junto a él. Entonces, eso me parece que como escritor es muy, muy valioso, y al lector nos ayuda. Hablábamos antes del programa de las películas, ¿no? Las películas yo siento que nos cierran las posibilidades de imaginar. Las adoro, me encanta el cine, pero cuando un libro es llevado al cine, a veces las imágenes que nosotros nos hicimos no coinciden o son menores que lo que nosotros pudimos imaginar. Y en este caso sucede mucho porque el autor se detiene a describir con mucho detalle y nos transporta a cada uno de los lugares. Gracias por la participación, y gracias, Trini, por el hermoso cuento que nos hizo pensar mucho. Bueno, Isabel, te devuelvo el micrófono. Gracias. El valor de la literatura es el de transportarnos a otro mundo, a un mundo en el que probablemente nos identifiquemos rápidamente, y en este es posible de alguna manera, de padres e hijos y tal. Pero también a mí me hizo pensar cómo estaba vestida esa señora, qué quería decir un vestido discreto. Era más largo, era más corto, era de los años 30, cómo era el lugar, el club inglés, forrado de madera, con unos, los hombres, por supuesto, con un traje formal. Está escrito de tal manera que, aunque es un cuento corto, como tiene que ser un buen cuento, y con un principio, un conflicto y una solución abierta de alguna manera, es como me adentré en el ambiente, en el tono, me pareció que, como dice Viviana, podría ser tan fácil hacer bueno, entre comillas, porque yo no sé hacer nada de cine, sino unos informes serios y aburridos. Pero, ¿no? La idea de dirigir una película como esta, en la que en realidad hay 3 escenarios: el del café, el del casino y el de la habitación, el hotel al que se va la mujer con el joven atractivo. Entonces, eso, empezar la literatura, como que te lleva no solamente a analizar valores, pero así también a transportarte a otros mundos, y yo creo que esa es una riqueza maravillosa. Y quiero felicitar a este grupo, a Cecilia, que lo dirige, y a Trini, que se da un trabajo realmente
complicado, porque yo dije, pucha, y el próximo cuento que buscará tendrá, ¿no? ¿Cuál será el que va a elegir, en el que puede uno hacer estos comentarios? Una suerte haberlas conocido, chicas, y una suerte reencontrarme con mi amiga Trini, que nos unen relaciones familiares. Mis padres eran muy amigos de sus padres y nosotros nos hemos vuelto amigos y lo mantenemos en la distancia y con todo el afecto. Gracias. Muchas gracias, Isabel, qué bonito lo que dijiste y que ya me imagino que las amigas que eran ustedes, qué rico que ahora son amigas, fueron amigos sus papás y ahora son amigas ustedes también, qué bonito traer estos recuerdos a este lindo trabajo que hacemos con Trini y nuestras amigas aquí, Vivi y Gabriela. Yo me quería referir que él, yo creo que el Henry le dice a sus amigos, lo que más me fastidia es lo orgulloso que él estaba de sí mismo. Verás, padre, creo que no me diste consejo acertado, que no prestara plata, me devolvieron la plata, que no estuviera con mujer, estuve con una mujer y gané plata. Al final él dice, gané 6.000 francos. Pero él le dice a los amigos, yo era un modelo para el chico me respetaba, se lo vi en sus ojos, no me considera más porque cree que ahora soy un viejo bobo. Y los amigos le dicen, sí, eres un viejo bobo. Bueno, ya sé, pero no me gusta. No es justo que la vida me haya dado el destino no tiene ningún derecho a juzgar nuestras malas pasadas. Al final yo creo que él estaba más acongojado porque el hijo ya no le iba a hacer más caso. Y no tanto porque el hijo en el fondo debía haber estado orgulloso, porque a pesar de todo lo que le pasó, el hijo zafó súper bien, pero él estaba más acongojado que su hijo ya no lo iba a respetar. Y con esto ya le quiero dar la palabra a Trini. Me encantó el cuento, un cuento simple, pero muy, muy básico, y en lo que Trini va hablando, me encantaría mostrarle a los auditores la foto de este autor. Lo vamos a mostrar acá. ¿Lo pueden ver? No. ¿No? No. Ahí sí, ahí sí. Aquí está el autor con una cara bien seria, con su terno, corbata. Me encantó se ve como enojón, pero a lo mejor debe haber sido muy simpático. Ahí lo estamos viendo, para que todos nuestros auditores que están o desde un teléfono, un computador y no tienen acceso a verlo. Y con esto le doy la palabra a Trini para que nos aconseje algún librito que tenga ahí para invitarnos a leer próximamente. Bueno, muchas gracias y Isabel, te mando un abrazo enorme porque creo que la literatura en esta oportunidad nos volvió a encontrar. Bueno, y lo mismo con todos ustedes, les agradezco enormemente el programa de hoy. Sí, quiero recomendarles evidentemente un libro del autor Samuelson Mogan, y creo que comenzar quizás por El velo pintado podría ser una gran experiencia. Así como en este cuento nos desafió a nosotros y desafió también a los protagonistas y personajes a cambiarle un poco las reglas al destino, bueno, en el caso del velo pintado lo hace de una forma también muy sensible y muy inteligente a través de una muchacha, ¿no? Una muchacha que tiene que romper con las reglas de su sociedad para asumir su verdadero papel de mujer acompañando a un hombre al sudeste asiático, no recuerdo bien dónde se desarrolla la obra, pero donde tiene que asumir un papel distinto si quiere mantener ese matrimonio y a ese hombre a quien termina de conocer y amar, cuando realmente tiene que romper un poco el armazón con el que se ha creado. Es una gran novela porque hay un cambio interesantísimo en los personajes, en ambos. Tienen los dos que aprender a amar al otro, pero tienen que apartarse de su mundo social para lograrlo. Es una gran novela y bueno, en la próxima semana nos volveremos a encontrar. Les agradezco enormemente la atención y la participación tan comprometida de cada una. Un abrazo a cada una y especialmente a ti, Isabel, un abrazote. Un abrazo.